Mi nombre es Luis Santiago Bagioni, soy psicólogo argentino y en esta oportunidad lo que quiero hacer es dejar un material de consulta, sobre todo para la comunidad TDAH y para otras comunidades que cursan prevalentemente con TDAH como parte de su cuadro general, como por ejemplo la comunidad TLP, que generalmente tienen alta vinculación con TDAH, pero sin embargo nunca se presta debida atención a veces a esto. Bueno, esto lo hemos hablado en algún otro momento. Lo que quería hacer ahora es nada muy original, pero la parte original viene en el hecho de poder dar un poquito de contexto, repasar los indicadores diagnósticos que se requieren para poder decir a ciencia cierta que alguien tiene TDAH y cuál es el predominio. Así que la idea era esa, simplemente ir indicador por indicador. Va a ser una charla que va a durar unos cuantos minutos, así que no es para público apurado, es decir que vamos a dedicarle un tiempito a cada cosa, con la idea de que quede claro y sirva fundamentalmente para el reconocimiento de aquellas personas que no saben, no tienen diagnóstico o vienen de fallos diagnósticos, es decir, una referencia nada más. Bueno, ustedes saben que para diagnosticar TDAH tienen que estar presentes grandes ejes, que es la hiperactividad, impulsividad y desatención. En cada uno de esos ejes hay una serie de indicadores que son los que se requieren. Curiosamente, el TDAH es un diagnóstico que tiene 3 ejes, ya dije, y varios indicadores, que sería cada indicador es un síntoma. Es un diagnóstico que tiene muchos, es uno de los diagnósticos más completos, podría decir. En el eje de la atención tenemos 8 indicadores, el A, B, C, D, E, F, G, H e I, hasta el I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indicadores que nos van a hablar los 9 de la atención. Después vamos a tener en hiperactividad también 5 indicadores muy puntuales y 3 en impulsividad. Por lo tanto, ir repasando uno a uno no está de más. Vamos con el eje de atención. El primero que se nomencla, el punto A, dice: con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Bueno, acá claramente el indicador es fallos, la presencia sistemática de fallos atencionales y particularmente en detalles, porque la atención es un dominio muy amplio y la memoria también, hay alta relación entre memoria y atención, pero lo que acá vamos a encontrar es fallos atencionales que provocan una seguidilla de errores repetidos. En la escuela los típicos errores suelen venir en instancias evaluativas, se perciben claramente: se equivocó al leer la consigna, interpretó mal, se salteó un ejercicio, no completó porque no vio. Ahí están los fallos por descuido atencional, es decir, se penaliza con bajas calificaciones, siendo que el aprendizaje estaba o el conocimiento estaba incorporado, pero el descuido atencional provocó que no tuviera en cuenta algún punto y que luego penalizara con la calificación numérica. Bueno, en la vida del adulto pasa exactamente lo mismo: muchas tareas mal hechas, muchos fallos sistemáticos, generalmente condensados en áreas específicas, así como en la niñez los fallos típicos se condensan o se expresan más prevalentemente en la escuela, justamente porque es una actividad reglada, con contenido que requiere esfuerzo mental, digamos, una actividad que moviliza todos los sistemas básicos del aprendizaje, y es ahí donde se perciben mucho más claramente los fallos. Pero en la vida del adulto claramente es en el manejo de la vida diaria y en el trabajo. En vida diaria es muy frecuente hacer algo mal, trámites mal hechos, errores o bloqueo de tarjetas, porque un error mínimo hoy se penaliza duro en la vida de un adulto digitalizado, o en el trabajo que requiere procedimientos, que requiere manejo de data, que requiere manejo longitudinales de distintos procesos. Suele haber muchos fallos y son todos fallos mínimos que claramente el observador externo registra que no prestó atención, porque generalmente está todo bien hecho. Acá el problema de salud es la acumulación diaria y la acumulación
permanente de descuidos atencionales, que muchos de ellos quedan como descuidos inofensivos y no pasa absolutamente nada, pero muchos de esos descuidos ocurren en momentos que no deben ocurrir y provocan fallos y errores que, vuelvo a decir, capa a capa van generando un estrato de frustración y amargura. Punto B. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada. Bueno, esto es parecido a lo anterior. En el punto anterior decíamos la atención pierde precisión. Hay descuidos, hay lapsus y se pierde precisión. Acá lo que hace referencia es a la mantención. Es decir, que también cuesta mantener la atención y la concentración en una conversación, una explicación, el desarrollo de una secuencia, no lo mantiene y se pierde ese campo, ese foco y pasa a distractores generalmente muy alejados de la situación. Generalmente en varones los distractores suelen estar más bien vinculados al medio ambiente, a lo que sucede en el entorno, se distraen más con los movimientos, las personas, los objetos, todo lo que sucede alrededor, y las mujeres suelen distraerse más bien con sus propios pensamientos, mentes y fantasías. Igualmente la combinación siempre es mixta, pero hay un predominio de hacia dónde va la atención cuando se pierde el foco. Entonces el segundo punto es, con frecuencia tiene dificultades para mantener. El anterior era la precisión y la aparición de los fallos. Tercero, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia o de cualquier distracción permanente. Bueno, este es un registro muy típico, muy típico del entorno, que plantea que cuando se le habla, cuando se explica, cuando se tiene una plática, no miran a los ojos, no miran al interlocutor, conectan muy poco. Y el interlocutor registra que está atendiendo otras cosas, que se está extraviando y tiene este registro de cuando le hablo no me escucha. Bueno, es una conducta típica, también un fallo atencional que tiene mucho que ver con lo que dijimos anterior, con el sostenimiento, que hace que parecen no escuchar cuando se les habla. Y acá hay que tener en cuenta también que la atención verbal en las personas con TDAH falla muchísimo. La memoria de trabajo verbal, es decir, las instrucciones oídas, los relatos escuchados, suelen tener fallos de recuperación para las personas con déficit de atención, que suelen conservar los datos pero desordenan bastante las secuencias, y eso también mete una capa de dificultad mayor. Entonces, bueno, falla la atención en los momentos de intercambios, en los vínculos, y el registro del otro es le hablo y no me escucha. Entonces ese es otro indicador, más que se agrega un fallo típico atencional. Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y actividades, por ejemplo, dificultades para gestionar tareas secuenciales, dificultades para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos. Bueno, el punto 4 tiene que ver con una función clave que es la de organizar. Las personas con TDAH tienen serias dificultades para organizar todo. Y esta falla en la organización, bueno, tiene varios elementos que podríamos decir que hacen al resultado, pero uno muy importante es el escaso registro de la secuencia temporal. El tiempo en las personas con TDAH es un desafío poder temporalizar correctamente y asertivamente, porque hay un bajo registro del paso del tiempo y de los cálculos. Para las personas con TDAH siempre hay tiempo, y bueno, después descubren que no, por eso viven corriendo tras los vencimientos. Y por otro lado, los vencimientos tienen ese carácter de adrenalina, de miedo, que parece ser lo que activa y corta un poco la procrastinación. Pero bueno, ese ya es otro tema. La organización falla a todo nivel, desde la organización interna hasta la externa. La externa es claramente visible en el amontonamiento, en la acumulación, en el desorden, en el caos o en la pérdida rápida del orden. Es decir, por ahí hay personas con TDAH que pelean contra el desorden y les dura muy poco. Realmente lo vemos a todo nivel, con las herramientas de trabajo, con la computadora, con lo que son los archivos. Realmente se ve desorden en todo nivel. Y bueno, y también en orden de las prioridades de vida, ya acercándonos un poco más a cuestiones
del estilo de vida, podríamos decir, tienen serias dificultades para organizar la vida, actividades o cuestiones que para otras personas podrían ser muy simples. Acá se generan problemas y suele penalizar la falta de organización con irresponsabilidades que se van sucediendo y van provocando también una serie de desencuentros ya en el campo social, desilusiones que van generando la fama de incumplidor, irresponsable a personas que tienen dificultades para organizarse y que generalmente van a terminar resolviendo a último momento con todos los riesgos que eso implica. F. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, por ejemplo tareas escolares, quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. Bueno, este artículo acá, este indicador tiene que ver con el disgusto. La presencia del disgusto, la presencia del rechazo, la presencia del mal humor que genera saber que se tiene que hacer una actividad que necesariamente es aburrida, seguramente procedimental, seguramente con desgaste de memoria, seguramente con procesamiento de datos. Es decir, el déficit atencional es un déficit bastante selectivo, podríamos decir, porque personas con déficit de atención paradójicamente pueden prestar bastante atención, incluso se habla de un fenómeno que se llama hiperfoco, en aquellas actividades que son de su placer y de su gusto, pero pueden totalmente quedar apáticos o abúlicos en situaciones que se requiere la movilización de los recursos básicos del aprendizaje en tareas poco gratificantes. Bueno, ¿qué sucede acá? Que previendo que va a haber movilización energética, aparece el mal humor. Típicamente en la niñez es un síntoma típico el rechazo, el mal humor, el berrinche antes de hacer las tareas, antes de sentarse a estudiar, antes de ordenar el cuarto. Bueno, muchos adultos también a la hora de tener que ordenar, trabajar en algún aspecto académico o resolver cuestiones administrativas o no sé, mejorar aspectos que hacen a las finanzas de la familia o personales, en fin, donde haya que realizar un esfuerzo de investigación, de lectura, de comprensión, incluso de repetición de información, aparece el disgusto, el rechazo, la mala onda y generalmente las peleas con el entorno. Eso en el mundo laboral suele costar mucho trabajo, sobre todo si se trabaja en equipos de personas. Si hay alguien con TDAH, es muy probable que a la hora de tener que hacer ciertas tareas se manifieste un ligero a moderado mal humor, falta de entusiasmo y generalmente huida de la tarea. El punto G, con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, por ejemplo materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteras, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil. Bueno, este es otro indicador típico de fallo atencional, es decir, cómo penaliza los fallos de ausencia de precisión o cómo impacta la poca resistencia a la mantención del foco. Otra de las maneras de penalizar es perdiendo objetos, la mayoría de los cuales siempre aparecen porque están en el entorno familiar y muchos otros no, pero se registra con bastante frecuencia la pérdida y que tiene que ver, dije, como una consecuencia de un fallo atencional de no haber sido lo suficientemente precavido, la atención necesaria sobre los materiales para juntarlos y recogerlos. Bueno, en el ámbito escolar claramente son los útiles, los más perdidos, y en el mundo de los adultos, bueno, las tarjetas, las billeteras, las llaves, las camperas, los abrigos, en fin, muchos objetos que, vuelvo a decir, la mayoría de las veces aparece porque están en el entorno, pero hay un vacío de memoria procedimental de ciertas cosas que ocurrieron en cierto tiempo y aparece una laguna y la pérdida del objeto, y eso moviliza generalmente al entorno y a la búsqueda del tesoro, que a veces se vuelve todo un problema, sobre todo si hay alta tasa de repetición, vuelvo a decir, de llaves, de claves y de información importante. Bueno, con frecuencia se distrae por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Bueno, ya lo dijimos, los estímulos distractores interrumpen en el campo perceptual, atencional y se llevan el foco
¿Cuáles son estos distractores? Bueno, hay gran diversidad, pero ya lo dijimos anteriormente, generalmente están los ambientales y los internos, por llamarlo de alguna manera, y entre esos dos, bueno, realmente una persona con TDAH en los momentos más complejos y más difíciles realmente puede estar atento a cualquier otra situación y es muy típico. Y el último, el eje atencional, con frecuencia olvida actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a citas. Bien, así como dijimos que la falta de precisión hace que se cometan errores y esos errores luego penalizan, bueno, acá lo que sucede es que hay olvido, hay no registros de procedimientos, una memoria episódica se ha borrado de la mente, que generalmente se borran actividades de orden cotidiano repetido. Acá viene como el agravante, porque no es lo mismo olvidar una información o un evento único, insólito, sino que acá hay responsabilidades como cerrar la puerta, cargar combustible al auto, pagar la tarjeta de crédito, bueno, en fin, hay una serie de actividades que se requieren hacer día a día y el registro de la tasa de olvido de estas tareas, de estas minutas, es bastante frecuente en la semana y se va sumando los errores por descuido y se va sumando a las dificultades que va trayendo a nivel social y a nivel laboral, las irresponsabilidades que se van sumando y la mala gestión del tiempo, y eso describe de alguna manera los típicos problemas del eje atencional. Por supuesto que no se agota acá, esto es una intro nada más y algo que quiero que quede para consulta, para aquellos que les interesa un poco el tema. Siguiendo con la hiperactividad, ahora el segundo eje que hay que chequear, son 5 síntomas. Con frecuencia, con frecuencia juguetea o golpea con las manos y los pies o se retuerce en su asiento. Bueno, estos indicadores claramente de hiperactividad hacen el foco en cuestiones motrices, movimiento, frecuencia, impertinencia, básicamente. Bueno, acá el indicador dice mueven las manos y mueven los pies, típicamente como si estuvieran tocando la batería o el clásico pie moviéndose, manos, retorcerse. Bueno, este tipo de conducta, de movimientos corporales, es una interferencia en el TDAH. Por supuesto que muchas personas mueven el pie, se retuercen y hacen eso, pero en la condición TDAH es de alta frecuencia. Por eso dice, con frecuencia juguetea, golpea con las manos. Juguetear también es tomar una lapicera, un lápiz, jugar, estar tocando, esta conducta de estar tocando, mover los dedos como si se estuviera tocando el piano, más los pies, es típico, o mecerse en la silla. La cuestión es que hay movimiento. Lo que vamos a ver, lo que hace foco este indicador es, hay movimiento corporal, incluso en el mismo lugar, que puede ser un asiento de trabajo, una oficina o una escuela. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, o en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. Bueno, acá la conducta hiperactiva la podemos ver en el hecho de levantarse. A pesar de que hay un sistema de reglas implícitos y hay una conducta socialmente esperada, el levantarse es bastante frecuente y de alguna manera entra en conflicto también con lo que se espera. Por eso es tan incómodo este síntoma en el ámbito escolar, porque el alumno con el síntoma de hiperactividad se levanta. ¿A qué? Bueno, generalmente muchas cosas sin un propósito claramente adaptativo. Se levantan. Es la conducta que se describe como deambular. Se levanta, va, se comunica con un compañero, tira un papel en el cesto, pide salir al baño, da una vueltita nada más, pero el hecho es se levanta. Los adultos también se levantan en situaciones que no da para que lo hagan, salas de espera, reuniones, situaciones legales, bueno, en fin, se te pueden levantar de la silla sin ningún problema, van a hacer algo y vuelven. La conducta es se levanta, abandona el asiento. Con frecuencia corre o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Nota, en adolescentes o adultos puede limitarse a estar quieto. Bueno, parecido a lo anterior, pero acá la conducta ya motoramente está más arriba. Esto es, con frecuencia corre, trepa, eso se ve mucho más en la niñez, pero puede ser que adultos también se levanten y hagan algo más, como hacer alguna tarea por un encargo, mientras han abandonado una situación que no había que hacerlo
porque socialmente se espera que no se haga, como abandonar, vuelvo a decir, una reunión, una sala de espera, una cola de pagos, en fin, se levantan, se van, vuelven, y eso genera claramente problemas, sobre todo de tipo sociales. Bien, D, con frecuencia es incapaz de jugar o ocuparse tranquilamente de actividades recreativas. Claramente acá lo que hace referencia es a la imposibilidad de estar en reposo, estar en un estado de ocio, ¿sí?, sin mucho que hacer. En las personas con TDAH el ocio y el aburrimiento se vuelve un tedio total y vemos la conducta de estar haciendo algo incluso en los momentos de ocio o donde no hay nada para hacer. Algo hacen, algo tienen que buscar, que hacer, que trabajar. Entonces vemos esta conducta de no estar tranquilos nunca y estar siempre haciendo algo. Y con frecuencia está ocupado, actuando como si tuviera un motor, por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un periodo prolongado, como en restaurantes, reuniones. Los otros pueden pensar que está quieto o que le resulta difícil seguirlo. Bueno, parecido a lo anterior, esto de estar siempre haciendo cosas, encargos, o mientras se está ejecutando una tarea de mediano tiempo, van alternando con otras tareas, y lo que uno ve es que no pueden estar aquí y ahora con la mente situada en situación, sino que están las interferencias atencionales y estas interferencias de hiperactividad que también hay que ver, se pueden sumar también más del eje de la impulsividad. Y por último, el punto número 5 es con frecuencia habla excesivamente. Bueno, se habla de que la verborragia no es ni más ni menos que una hiperactividad verbal, y bueno, vemos que sí, que tienen una intención comunicativa las personas con TDAH que a veces se vuelve cansador para el interlocutor, sobre todo en niños pequeños, entre los 7 y los 9 y los 10 años. Es difícil porque hablan, comentan, son grandísimos relatores de los sucesos, y bueno, y parece que todo lo que van percibiendo le van poniendo un relato y hablan mucho. Y los adultos con TDAH también suelen hacerlo, suelen acaparar el micrófono, suelen no ceder el tiempo de escucha, o cuando sucede el tiempo de escucha no hay una conexión atencional, sino que se está en sus propios pensamientos, pero se le van sumando vicios de la comunicación, pero hablan mucho a veces. Y el último eje, que es la impulsividad, se requieren 3 grandes indicadores. El principal, con frecuencia responde inesperadamente o antes que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros, no responde en el turno de conversación. Bueno, típicamente se adelantan, se apuran en una conversación donde uno habla y el otro escucha. Cuando el interlocutor comienza a hablar, lo que vamos a ver es que hay una interrupción porque la persona con TDAH, con un componente impulsivo alto, se adelanta y completa, suele completar para hacerlo más rápido. Esa es la intención, para que se apure. El otro es como que interrumpe haciendo aportes que para él son aportes, pero en realidad son un gran problema en la comunicación. Este tipo de interferencia se apura y interrumpe o va acotando cosas sobre lo que el interlocutor va diciendo. Lo cierto es que hay una imposibilidad para demorar una respuesta. No pueden esperar que se acaben los intercambios y se van adelantando. Entonces, esto de ir pisando al otro básicamente es no pudiendo esperar. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera una cola. Bueno, acá se vuelve más claro el indicador, es la espera. No esperan, desesperan básicamente. En el TDAH no se espera, se desespera. Todo parece muy lejano, muy lento y urge terminar o llegar a la satisfacción. Entonces pareciera que van apurando a la realidad de los acontecimientos porque bueno, está esta vivencia y bueno, y eso también va generando una serie de problemas, porque si no se puede esperar, generalmente se interrumpe al otro y ahí comienzan otro tipo de conflictos. Y el final, con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen los otros. Bueno, básicamente esto de interrumpir e inmiscuirse tiene que ver con la baja valoración de los riesgos, valoran muy bajo los riesgos, tienen una conducta, podríamos decir, impertinente, justamente por la baja valoración de los riesgos, ¿sí?
y por cierta ingenuidad con la cual a veces encaran situaciones sociales, pero generan problemas porque a no todo el mundo le gusta que se metan, que participen personas que en principio no estaban ahí. Las personas con TDAH suelen meterse y suelen entrar sin pedir permiso. Bueno, básicamente es eso. Bueno, completando, tenemos los 3 ejes, los 9 síntomas de atención, los 5 de hiperactividad y los 3 de impulsividad. Esos son los síntomas que el clínico, el psicólogo, la psicopedagoga tenemos que estar atentos. Esos síntomas tenemos que estar atentos y tener claro que haya de los 12 años de edad y que no haya ningún otro trastorno comórbido afectando a alguno de estos ejes, que es muy difícil que aparezca, porque los veríamos claramente antes, sobre todo si hubiese algún problema, como por ejemplo alguna psicosis, esquizofrenia o todo ese tipo de trastornos aparecen por supuestamente antes en la clínica, pero bueno, hay que estar siempre seguro de eso, de que no haya tampoco alguna sustancia, algún fármaco o alguna droga de uso ilegal en el medio. Bueno, descartando esas variables, y si está antes de los 12 años, y el otro factor importante es que haya deteriorado la vida, bueno, podemos decir que esta persona tiene todos los indicadores y altas probabilidades de tener TDAH. Con eso basta para un buen diagnóstico. Por supuesto que esto siempre hay que tomarse el trabajo de buscarlo en la niñez, la adolescencia y la juventud y hacer una correcta evaluación del impacto, pero al diagnóstico se arriba de esta manera. Todo lo demás son estudios complementarios que pueden aportar al diagnóstico, algunos de orden psicotécnico, como las valoraciones neurocognitivas, y otros más del campo médico, de la medicina, como pueden ser un SPECT, un PET de cerebro, resonancia, electroencefalograma y otros más que vienen ahora, sobre todo en el campo genético. Pero ninguno de ellos nos dice si alguna persona tiene TDAH o no, simplemente nos da información y se completa el diagnóstico, bueno, teniendo muy clara la clínica, la presencia, y si está, bueno, podemos decir que sí. Y los estudios complementarios lo que vienen a hacer es ayudarnos a entender un poco más y nos dan otro tipo de evidencias que siempre cuadran con las descripciones que hemos hecho anteriormente. Así que bueno, extendido el video de hoy, pero con la intención simplemente de dejar un poco de material. Media hora está bien. Cualquiera que me quiera consultar o que quiera profundizar en alguno de estos aspectos, bueno, voy a dejar mi contacto, me pueden escribir por cualquier red social. Mi nombre es Luis Santiago Bagione y bueno, seguiré haciendo este tipo de cosas para la comunidad, en este caso TDAH, pero transportable a las otras tribus que también tienen a veces el TDAH metido, sobre todo en la comunidad de personas con TLP, ya dije, es muy alto, y ni hablar en personas con problemas del comportamiento, de conducta. También TDAH suele ser una comorbilidad, y nunca descuidar los trastornos del aprendizaje, que ahí también suele inmiscuirse el TDAH. Por eso dije, este video de media hora describe la clínica, que a veces se presenta unitaria, es poco frecuente, generalmente cursa el TDAH con otras comorbilidades, pero también otros diagnósticos de los cuales tenemos muy poca idea también son comórbidos con TDAH, y los acabo de mencionar. Así que espero que sea de utilidad y muchas gracias. Chao.